Buen día, estimados estudiantes, y bienvenidos a este video de la materia Cálculo diferencial e integral, en donde veremos el concepto de derivación, algunas reglas de derivación, ejemplo del cálculo de la derivación, y aplicaremos estas reglas que aprendimos realizando algunos ejemplos. El concepto de derivada en función del límite está dado de la siguiente manera, y es la derivada de una función f de x. Recordemos que esa es la forma de denotar las funciones con respecto a un punto c en el dominio de la misma función. Se define de la siguiente manera, como f', esa es una forma de denotar la derivada, f', en función de c, donde c es el punto de interés, es igual al límite cuando h tiende a 0 de la relación entre f factor de c más h menos f de c sobre h. Esto siempre y cuando el límite exista y la función obviamente pues sea continua, que es una también de los requisitos. Algunos libros, en vez de utilizar la h, prefieren utilizar esta notación de delta de x. Delta de x es como una variación infinitesimal, y de esa manera entonces la derivada quedaría escrita como f' de x, es decir, para todo el dominio de x, es igual al límite cuando delta de x tiende a 0 de la relación f factor de x más delta de x, esa pequeña variación infinitesimal, menos f de x sobre delta de x. Entonces es otra forma también de definir la derivada o denotar la derivada. Esto pues en función del límite. Veamos entonces, aplicando esta definición de derivada, un ejemplo de cálculo. Entonces, sea la función f de x igual a 2 sobre x más 1. Entonces, planteamos la relación que aprendimos, es decir, f de x' es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Entonces lo que hacemos es precisamente reemplazar, en vez de la x en la función principal, ponemos x más h. Es decir, en este lado ponemos x más h. Y entonces tendremos que la derivada va a quedar como límite cuando h tiende a 0 de 2 sobre x más h más 1, que es como está definida la función, menos la función sobre h. Entonces realizamos esta suma de fracciones, ¿sí? Por algún método puede ser hallando el mínimo común divisor o multiplicando en x, podríamos hallar esa suma o resta de fracciones. Realizamos esa suma algebraica, luego aplicamos la propiedad distributiva y por último simplificamos. Entonces al simplificar vamos a tener que nos queda menos 2 sobre h sobre los factores x más h más 1 por x más 1 sobre h cuando h tiende a 0. Si llegásemos a evaluar el límite en este paso, tendríamos un problema, y es que tendríamos 0 sobre 0. 0 sobre 0 pues no está definido, así que debemos seguir simplificando. De lo cual entonces aquí podemos hacer la regla de extremos y medios, con lo cual logramos llegar a esta simplificación. 2 por h sobre h factor de x más h más 1 por x más 1. Si simplificamos, es decir, podemos cancelar la h arriba y abajo, y llegamos a una expresión que es 2
sobre menos 2 sobre x más 1 al cuadrado. Entonces, ahí si evaluamos el límite cuando h tiende a 0, vemos que es el límite de una constante. El límite de una constante pues es la misma constante en este sentido, ya que al simplificar ya no queda la h, ¿cierto? O si la evaluamos, perdón, si la evaluamos acá, entonces esta h se iría a 0. Entonces logramos desaparecer la indeterminación y como resultado tenemos que la derivada de la función es 2 sobre menos 2 sobre x más 1 al cuadrado. Bien, en el próximo video entonces veremos otras notaciones de derivada y miraremos las reglas de derivación. Gracias, hasta un próximo video.